Puedes ser el mejor prestador de servicio, puedes ser el más crack de la industria gastronómica, puedes ser el mejor franquiciado, puedes hacer lo que haces excelentemente. Pero si no puedes hacer que tu equipo lo haga tan bien como vos, déjame decirte que en algún momento las 24 horas del día y la energía que tenés se te va a acabar. En este video vamos a ver la importancia de los procedimientos a partir del problema que hay en no tener procedimientos, en no tener procesos definidos. Vamos a hablar también de qué es un procedimiento, de qué es un proceso y cuál es la diferencia. Vamos a hablar también de cómo hacer un procedimiento que sea útil, que sea replicable y que sea escalable. Vamos a hablar de la estandarización y de los parámetros de la calidad. ¿Qué es la calidad? ¿Qué es la calidad y cómo podemos replicar y escalar calidad? También vamos a hablar de la digitalización de procedimientos con estandarización de bolsillo. Quédate en este video que te voy a contar paso por paso todo esto. Mi nombre es Mariel Algañeras Bondati. Soy ingeniera industrial, soy especialista en energía eólica, tengo también una certificación como coach de productividad y de bienestar. Tengo también una certificación en gerenciamiento del potencial humano y he trabajado dentro de lo que es la industria manufacturera y también dentro de lo que es la industria energética y la gestión de proyectos. Y soy una apasionada del aprendizaje. Hoy también soy CEO de Expansi. Lo que hacemos es digitalizar y escalar procedimientos para que el saber no se quede en la cabeza de una sola persona. Empecemos por el principio. El problema de no tener procedimientos. Cuando somos emprendedores, empezamos haciendo obviamente todo nosotros. Empezamos y comenzamos con nuestro grupo de amigos y comenzamos a hacer y a ganar clientes y a tener nuestra forma de hacer, nuestros valores, nuestra cultura, el qué hacemos y el a dónde vamos. Esto, nuestros valores, nuestra cultura, el qué hacemos y a dónde vamos, se llaman los valores, la cultura, la misión y la visión. La misión es el qué hacemos dentro de la empresa y la visión es hacia dónde nos estamos dirigiendo con nuestros esfuerzos en el mediano y en el largo plazo. Es importante que esto primero esté alineado. ¿Por qué? Porque en función de eso operás todos los días. En función de eso sabes qué es lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, o sea, a dónde van y también el cómo lo están haciendo, cuál es ese trazado de valores de cultura que tienen en conjunto. Ahora vamos a los procedimientos, al problema de no tener procesos definidos. El problema es que cuando todos tenemos 24 horas en el día y en algún momento esas 24 horas se acaban y entonces llega ese límite en donde tenés que multiplicarte, tenés que sí o sí duplicarte. Y la única forma de duplicar sin perder calidad es estandarizando procesos y procedimientos. Es definiendo procesos y haciendo procedimientos. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar lo que le pasa a mi amigo y lo que le pasa a muchísimas personas, porque este video no es en específico de él, sino que tiene que ver con poder escalar quién sos vos y lo excelente que es tu servicio, lo excelente que es tu producto. Concretamente lo que le pasó a él es que es excelente. Él realmente hace un trabajo impecable. El tema con que hace un trabajo impecable es que se llenó de clientes. En un momento me contó, tuvo hasta 40 clientes. Y obviamente con 40 clientes y 24 horas en el día, si sos una sola persona con tu equipo más allegado y vos teniendo un servicio en el que realmente das personalización desde el boutique, hay que escalarlo. ¿Cómo se escala? Con procesos y procedimientos, con una claridad de los valores, la cultura, qué hacemos y hacia dónde vamos. Así que esto también puede pasarte, por ejemplo, en una franquicia gastronómica o en una franquicia del retail. O bien puede pasarte en una manufacturera. Hablemos específicamente del caso de la industria del retail. Si te pones, empezaste vos vendiendo X producto, ¿no? Marroquinería, por ejemplo. Entonces, al momento de escalar esa forma que tenías vos de vender, tenés que poder replicarla para hacer ese segundo local y ese tercer local y ese cuarto local. Y una vez que tengas una red de franquiciados, esa forma en que vos lo hacías tiene que seguir siendo importante. El franquiciado número 100 tiene que hacerlo tan bien como lo hacías vos cuando empezaste y validaste que ese negocio funciona. Lo mismo en la industria gastronómica.
Tengo unos amigos que comenzaron en el secundario, en el patio de uno de los amigos, de una de las abuelas de uno de ellos, haciendo sándwiches y vendiendo bebidas. Y hoy van por su quinta franquicia. Quinta franquicia. Y son realmente muy jóvenes. El tema es que cada franquicia a ellos los agarra más desgastados y también cada franquicia está más lejos de donde comenzaron geográficamente. Entonces, obviamente necesitan poder comunicar cómo lo hacían cuando comenzaron, cuáles son esos valores, esa cultura, ese llegar y sentirte en ese bar, en ese restaurante con ese ambiente familiar, con ese ambiente amistoso. ¿Cómo se replica eso? ¿Cómo se replica? ¿Cómo se replican los tragos? ¿Cómo se replican las recetas? ¿Cómo se replica la comida en ese otro lugar también? Entonces, no tiene que ver tanto con vos dejar de hacer, porque créeme que vas a seguir teniendo muchísimo trabajo vos como líder de tu empresa. Tiene que ver con que tu equipo tenga las herramientas para poder ser autónomo. Tiene que ver con que tu equipo tenga las herramientas para poder sentirse productivos y plenos haciendo, sabiendo qué tienen que hacer con mucha claridad. De eso va. De eso va a expandir el potencial humano y de eso va a expandir también. O sea, hicimos para eso. Hablemos también en la industria de la manufactura. Vamos con este último ejemplo. En la industria de la manufactura nos pasó en 2020 que había que hacer un componente específico para un respirador y el que lo sabía hacer no podía ir a la planta. No podía ir a la planta, entonces ahí estaban entre 3 ingenieros y 2 operarios tratando de sacar cómo se hacía ese engranaje específico que se hacía de manera artesanal y era muy chiquito. O sea, esa es la importancia de tener procesos y procedimientos. La importancia de que el conocimiento no esté en la cabeza de una persona. Porque si esa persona no está, entonces ¿qué hacemos? Nos quedamos sin eso. Hablemos de qué es un proceso y cuál es la diferencia con un procedimiento. Este es un tema y seguramente yo espero que haya muchos comentarios diciéndome, no, pero así, no, pero así. Bueno, seguramente por país, seguramente por bibliografía vamos a tener diferentes acepciones, pero te voy a contar cómo se lo explico a mis alumnos. Hace 8 años soy docente en la carrera de ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional y esta es la forma en que enseño los procedimientos y los procesos. Los procesos son un punta a punta. Un proceso tiene un inicio y un final que vos podés marcar. Por ejemplo, el proceso desde la materia prima, pensemos en un proceso de helados. El proceso de helados podría ser desde la consecución, desde la materia prima, desde que llega la crema, desde que llegan los aditivos, desde que llega toda la materia prima, hasta la expedición del producto terminado, las cajas de helado. Al medio todo es un proceso. También podemos entender como un proceso, por ejemplo, el mantecado del helado. El mantecado del helado es cuando ponemos la base y los aditivos y se hace esa mezcla en frío, que ese proceso se llama mantecado. Hago esto porque es la forma que tiene la espátula de mezclar para poder cremar justamente la crema y hacer el helado. Bueno, eso desde que inicia el batido con los aditivos, con la materia prima, bueno, ahí inicia un proceso hasta que termina de mantecarse y ahí tenés el fin de ese proceso. Es una parte del proceso, ¿no? Un proceso siempre tiene inicio y fin y suceden cosas donde se transforma algo para obtener otra cosa. Hay al medio una transformación. Vayamos al ejemplo de mi amigo. Mi amigo presta un servicio. Su proceso podría ser desde la adquisición de cliente hasta la reseña del cliente satisfecho. El momento que deja la reseña de me gustó mucho, bueno, ahí tenés un proceso punta a punta. O puedes decir, mi proceso es solo la adquisición de clientes. Entonces, tomo ese proceso como punta a punta, desde que ve la publicidad hasta que agenda la reunión conmigo. Adquisición de cliente. Entonces, vos definís cuál es tu proceso. Diferente es al procedimiento. Un procedimiento es una serie de pasos, paso a paso, como si fuera una receta de tu abuela del libro de Doña Petrona, paso a paso cómo se hacen las cosas dentro de un proceso. Voy de nuevo. Un procedimiento es un paso a paso de cómo se hacen las cosas en tu proceso.
Si vos definiste que el proceso del helado es de la materia prima hasta el producto terminado, podés tener al medio 50, 100, 1000 instrucciones que van a ser justamente procedimientos con paso a paso, de más general a más específico. Hablemos de cómo hacer un procedimiento que sea útil, replicable y escalable. Bueno, este es un template ejemplo. Vas a poder descargar la versión sin ejemplo, que son todas las letras azules, acá en la descripción, por si no tenés en este momento ningún profesional a mano que pueda hacerlo y querés dar este primer paso. Este es un buen primer paso para que vos empieces a darle estructura a tu negocio. Hay muchísimos profesionales, disclaimer, hay muchísimos profesionales que se dedican a esto. Si está dentro de tus posibilidades, te recomiendo que lo delegues porque es la forma en que después vas a poder hacer una certificación de ISO 9001, por ejemplo, una certificación en calidad. Pero, ante nada, podés comenzar y este es un excelente primer paso, el que empieces a documentar paso a paso tus procedimientos. Comencemos por esto que está acá, que es el encabezado. El encabezado de un procedimiento es clave. ¿Por qué es clave? Porque te da la pauta, todo esto de acá es el encabezado, y lo que hace esta parte es darte la pauta de que estamos hablando de un documento, de que este no es un paso a paso que escribiste en una servilleta en el trabajo o escribiste hace un día random, sino que realmente responde a un responsable, responde a una revisión, responde a se hizo en una fecha determinada, hay una fecha de revisión que está prevista, hay una fecha de última modificación. Estos datos, aunque parecen emborrosos, son clave porque son justamente lo que va a hacer que cuando vos hagas la auditoría o, por ejemplo, tu personal, pongamos que haces helado, pongamos que estás haciendo helado para tal fecha y esta sería la receta del helado. Bueno, tenés que poder decir que haces el helado de chocolate de la versión 1 de la fecha tanto. ¿Por qué? Porque las recetas cambian, porque las formas de hacer cambian. ¿Te acordás del ejemplo del engranaje que te daba yo? En esta parte, no sé si te lo di antes o te lo voy a dar después porque esto va inserto dentro del video, pero en el ejemplo que te daba del auditor externo viniendo a ver cómo se hace el engranaje y el operario con un plano anterior, bueno, eso es lo que evitamos diciendo lo de la versión y lo de las fechas, ¿no? Para que coincida que siempre la información esté actualizada. Esto de acá, el código y el título, es clave para poder llevar un seguimiento de todo el material que hay dando vuelta, porque ahora que estés haciendo un procedimiento no te va a parecer la gran cosa, pero acordate que estamos haciendo esto no para vos, sino que lo estamos haciendo para que otra persona pueda hacerlo como vos. Entonces, es súper necesario, súper que esté extra claro qué es lo que se hace, apertura de tienda diario, y cuál es el código de ese procedimiento, porque ese es su nombre y su apellido cuando le digas, seguí el procedimiento tanto. Ahí estás diciendo, hace exactamente eso. Y si vos pones acá apertura de tienda diario y hay otro documento que se llama apertura de tienda todos los días, aunque te refieras a lo mismo, el nombre es diferente y estás creando ruido en la comunicación. Acá va también el área y a quién, de por quién fue elaborado este procedimiento y por quién fue revisado. Porque van los nombres de estas personas y acá tienen que ir los nombres de las personas por una cuestión de que si surge alguna duda, sé a quién preguntarle, sé con quién comunicarme. Dicho esto, esta es la parte fundamental entonces y se llama encabezado o rótulo y tiene que ver con documentación que después es respaldatoria para lo que es una estandarización de calidad. Ahora vamos a las cuestiones netamente dentro de lo que es un procedimiento. Lo primero que hacemos es definir el propósito o el objetivo de ese procedimiento. En este caso, este es un procedimiento para estandarizar las actividades de apertura del local físico, garantizando una correcta presentación, seguridad de activos y disponibilidad de productos, asegurando la experiencia de clientes y cumpliendo con los lineamientos de la marca. Quiero aclarar que este es un documento ejemplo. Nosotros trabajamos mediante estrictos
normas y mediante estrictos contratos de confidencialidad con las empresas con las que trabajamos. Así que esto es simplemente algo que pedí al ChatGPT que hiciera como ejemplo y no responde a ninguno de nuestros clientes actuales ni pasados, como para hacer otro disclaimer. Acá va a ver el rol de quien ejecuta, el encargado de la tienda en este caso y el personal de apertura. El alcance, ¿desde dónde hasta dónde? Bueno, este es el procedimiento para todas las tiendas de la franquicia en el territorio nacional. Acá dice cierre, pero al final hicimos solo apertura, así que vamos a borrar a esa parte. Y todos los días en todo el país es este el procedimiento que hay que seguir. Distinto sería, probablemente haya otro instructivo que se llame apertura de tienda los días feriados. Si ese día hay que hacerlo diferente, o apertura de tienda los días, no sé, con fecha patria, con fecha que responda a alguna fecha especial. Bueno, y si esos días se hace de una forma diferente, va a haber que escribir otro procedimiento de cómo se hace esos días. Acá van las definiciones, que son cuestiones específicas de a qué le estamos diciendo apertura, a qué le estamos diciendo checklist, ¿no? Esto es como para unificar a qué nos estamos refiriendo dentro de lo que va a ser el paso a paso del procedimiento. Y acá van los responsables. Los responsables. ¿Quién va a ser el responsable de ejecutar esto? En este caso, el encargado de la tienda. Ejecutar y supervisar cada paso. Obviamente, esto es un ejemplo. Vos ponés acá a quien corresponda. Vamos a la parte del procedimiento. Método de trabajo puro. Tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. La descripción. Fíjate que llegar, verificar, controlar, caja inicial, activar, reponer, sería todo eso desde la ingeniería pura y dura. Usamos ahí todo lo que son verbos y son verbos en infinitivo. ¿Está mal escrito si lo escribo de otra forma? No mientras sea extremadamente claro. Recordá, y yo sé que ya lo dije como 80 veces en este video, que esto no es para vos. Esto es para que alguien lo haga como lo harías vos. Esto es para que eso que esté en tu cabeza sea absolutamente claro y transparente como el agua para que otra persona pueda ejecutarlo. Entonces, acá va el primer paso. Acuérdate que esto es un ejemplo. Encargado de personal, revisa el local, enciende luces. Acá va lo que se hace y acá, ¿qué implica lo que se hace? Si vos tenés una manufacturera, por ejemplo, y lo que tenés que hacer es un procedimiento de cómo se hace, no sé, un engranaje o de cómo se hace, no sé, un sándwich o de cómo se hace una red de pesca, bueno, entonces deberías agregar acá una fila a la derecha que sea el parámetro. El parámetro o la variable. Lo vamos a poner variable. ¿A qué me refiero con la variable? A que aquí, por ejemplo, si estamos haciendo una red de pesca, acá podría ser tomar hilo, el hilo con el que se teje la red, tomar hilo, acá, ¿qué hilo es? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se trenza? Acá la variable va a decir cantidad, presión, temperatura, todos esos parámetros que hacen, parámetros de control. Por ejemplo, si estamos haciendo helado, acá va a decir cantidad de crema, cantidad de azúcar, acá va a decir a qué presión, a qué temperatura y en qué cantidad y en qué tiempo se hacen las actividades de acá. ¿Sí? Eso es como una variable extra, pero que es solamente para las manufactureras. En este caso vamos a dejarlo así, porque es lo que responde. Vamos a hacer un ejemplo también más general y cualquier cosa ya sabes que podés aplicar en el botón de abajo y lo charlamos en conjunto, incluso podemos ver de que lo hagan por tu empresa. Criterios de aceptación. ¿A qué nos referimos con criterio de aceptación? Nos referimos a cómo puede controlar la persona, en este caso el encargado de la tienda, de que esto se está haciendo y se está haciendo bien. Para que el encargado de la tienda, el responsable, diga esto se está haciendo ok, entonces la tienda tiene que estar lista 5 minutos antes de la hora oficial de apertura. La parte de caja la habíamos sacado, la parte del cierre.
y cumplimiento del 100% del checklist diario. El checklist está acá. Acá, obviamente, si está acá el checklist, acá debería haber una parte que sea anexo, donde esté el checklist en sí mismo, ¿sí? Ese documento aparte, ese documento que suma a este otro desarrollo sería ese checklist. Es documentación respaldatoria. Espero haber sido súper clara. Este template va a estar disponible aquí, totalmente vacío para que vos puedas descargarlo y ejecutarlo. Ahora sigamos con el video. Uno de los roles justamente que tenemos como ingenieros industriales es ir a las industrias y ver lo que está sucediendo, lo que ya hacen y traducirlo a procedimientos. De hecho, hay consultoras que se dedican exclusivamente a eso. Hay consultores que se dedican exclusivamente a eso. He aquí la importancia de hacerlo, porque te voy a contar una historia y con esto creo que ya te convenzo de que te sientes. Yo sé que es todo un disgusto y busca ayuda porque hay muchos consultores, hay muchos profesionales que se dedican exclusivamente a esto para hacerlos de la manera más correcta, porque no tienen que estar hechos para vos, a vos, de cómo te gustan a vos. Tienen que estar hechos para que el otro aprenda, tienen que estar hechos para que el otro, con su cerebro, con su forma, con cómo aprende, pueda aprenderlo para hacerlo como vos. No sé si me explico. No tiene que estar escrito para que sea bonito, tiene que estar hecho para que sea útil. La finalidad no es tener un documento, un PDF, un instructivo. La finalidad es que Juanito, Pepito, Zulemito tenga la herramienta, pueda hacerlo como vos lo harías. Volvamos ahora a que te cuento la historia. Resulta que donde yo trabajaba había manuales de procedimientos que eran carpetas, así unas carpetas de manuales de procedimientos donde adentro estaba papel, todos los procedimientos de la empresa. Había una auditoría interna. Mi rol era pasar esa auditoría interna. Yo era en ese momento pasante de esa empresa, tenía unos jóvenes 20 años y el rol era que la empresa pasara la auditoría para poder exportar coronas a Brasil. En Brasil o en cualquier país vos tenés que tener calidad de exportación. Entonces tenés que mostrar que tenés la calidad, tenés la norma ISO 9001. Estás estandarizado en calidad. Entonces teníamos que pasar esa auditoría. Que venga el auditor no es barato. Que venga el auditor al planta a hacerte la auditoría interna no es barato. Por eso es que la auditoría externa, perdón, no es barato. Por eso es que nosotros hicimos una auditoría interna, yo hice la auditoría interna, revisando que estas carpetas, que estos papeles estuvieran todos estandarizados. Es decir, que el organigrama, el diagrama, ahí cómo te lo puedo explicar, el procedimiento de esta carpeta fueran los mismos que estaban en todas las carpetas. Que no hubiera versiones anteriores y que no hubiera versiones nuevas, sino que todos tuvieran lo mismo, básicamente. Eso es estandarizar. Que podamos decir que la corona, el piñón, que el producto, el servicio número 10 es igual al 1. Que atendés a Pepito, a Maurito y a Sergito con la misma calidad. ¿Qué significa calidad? Significa que podés garantizar que es igual. No significa que sea bueno, no significa que sea mejor, significa que es igual. Significa que es igual, así lo haga una persona u otra dentro de tu empresa, la prestación del servicio es igual. Significa que así lo hagan en el turno mañana, en el turno tarde o en el turno noche, el producto sale igual. Eso es calidad, estandarización. Hablando de eso, llega el auditor a la planta y le piden a uno de los operarios, me acuerdo y me río, le piden a uno de los operarios que va el auditor externo a estas carpetas de procedimiento dentro de ese puesto de trabajo de una máquina CNC que se encarga de hacer todo el desbaste de los dientes, de la corona, que no sé qué público estoy manejando, pero espero que salgan imágenes de todo lo que voy diciendo. Cuestión de que llega esta persona al puesto de trabajo y agarra el operario de una carpeta que yo no había visto antes, pero no es que no la había visto. Ellos tenían como su propia carpeta, como que sacaron fotocopias de la carpeta principal del puesto y tenían sus propias fotocopias de los planos y sacó un modelo de la corona. Saca el modelo de la corona y yo veo
fecha de última revisión 73 y teníamos un nuevo modelo del 2003. O sea que su modelo, el modelo que estaba por mostrarle al auditor externo, tenía ¿cuánto? ¿20 años? ¿30 años de antigüedad? Así que tocó distraer al auditor, cambiar el plano y mostrarle el plano que sí correspondía. No nos llevamos, fue una observación, no fue una no conformidad, pero eso muestra la importancia del estandarizado. ¿Por qué? Porque si el operario hacía y ejecutaba esa corona, iba a ser un desperdicio de material. Si nosotros no detectábamos, porque la diferencia era unos centímetros, milímetros en los planos. Si nosotros no detectábamos eso y se ejecutaba, estábamos perdiendo tiempo, o sea, estábamos incurriendo en costos de la persona, porque se le paga por hacer ese trabajo, las horas de trabajo, estábamos incurriendo en gastos de máquina, gastos de electricidad, gastos de la persona, gastos de material. Si ese producto defectuoso, porque era un modelo viejo, llegaba al cliente, se pierde la relación comercial. Entonces, es muy importante la estandarización. Es muy importante en tu prestación de servicio porque si viene una persona, uno de los clientes, y te dice, bueno, pero vos me atendías de esta otra forma, o si le decís un día una cosa y otro día le toca con otra persona y le dice otra cosa, ya no confío más en vos. Me tocó con un influencer de redes sociales que la verdad que admiro mucho, pero lo admiro mucho a él. Después, se notaba que cada vez que me hablaba su equipo en Instagram, era una persona distinta. Yo estoy segura que era una persona diferente. Y se notaba mucho. Se notaba hasta cuando se equivocaban. Se notaba cuando pedían disculpas. Se notaba cada vez que volvía a la conversación, era una persona diferente. Entonces, no quiero hablar con ese equipo. No quiero contratar a ese equipo. Yo ahora no quiero contratar a ese equipo. ¿Por qué? Porque entiendo que no tienen una estandarización. Y entiendo que si no tienen una estandarización, le van a dar más atención al caso que les guste o les parezca mejor, pero no tienen estandarizado el cómo se hace el delivery del producto. Entonces, eso es lo que te quiero recomendar a vos. Así como vos haces las cosas, eso que te gusta mostrar y hacer de esa forma tuya que es única, documentala. ¿Qué es documentarla? Sentarte y hacer lo que te enseñé recién, de hacer un procedimiento que sea útil, que sea replicable y que sea escalable. Hablemos de la digitalización. Como te conté, en esa manufacturera teníamos escritos casi que a mano estas carpetas enormes con procedimientos instructivos. Se dio un paso más cuando se digitalizó, cuando se pasó todo eso a PDF. Pero hoy la industria exige que des un paso más y es que los digitalices de verdad. Hoy hay muchas herramientas y desde Expansi justamente lo que hacemos es eso. Hacemos que todos esos PDFs que tenés ahí dando vueltas y que nadie lee, que los tienen ahí y más o menos los sacan, pero después se explican de boca en boca porque nadie los lee más que el que los escribió y que el jefe capaz de la sección, pero después se los explican entre ellos. Entonces, cada vez que los explican a una persona, lo explican como se lo acuerdan. Y el otro que aprendió de lo que el otro se acordaba, lo vuelve a explicar como se lo acuerda. Entonces, vamos haciendo un teléfono descompuesto porque vamos perdiendo contenido en cada vez que lo voy replicando. Y esto tiene que parar porque está afectando tu productividad. Realmente, y te lo digo, contratanos, no nos contrates, como vos quieras, pero fíjate de que tu empresa sea realmente clara en cómo comunica lo que hace y cómo se hace. Porque si no le estás causando, además de que estás causando seguramente enormes pérdidas, porque seguramente tenés que hacer un montón de retrabajo, seguramente tenés alta rotación de personal, seguramente tenés un montón de scrap, todo derivado de no tener procesos y procedimientos, todo derivado de que cada uno hace lo que se acuerda y como puede. Pero más allá de eso, le estás causando a la gente que se queda un enorme estrés. ¿Por qué? Porque justamente no tienen claro cómo hacer las cosas, no tienen claro cómo era el proceso, cómo se hace, qué tienen que hacer, para qué, cómo. Entonces hay un enorme estrés. No hay proactividad en tu equipo, probablemente no haya claridad de lo que hay que hacer, probablemente no se sientan seguros en cómo se hace, en qué se aplica. Hoy digitalizar tiene que ver con acercar.
tiene que ver con hacer parte, tiene que ver con compartir el conocimiento. No a todos, obviamente, es tu know-how y tiene que estar protegido. Tiene que ver con que los empleados de tu empresa puedan hacerlo con el mismo estándar con el que vos lo harías o con el que el mejor de los tuyos lo harías. En esa empresa, con una empresa que tuve reunión esta semana, es un señor de apellido Robles, por ejemplo. Ese señor es el que está hace muchísimos años en la empresa y es el que sabe hacer ese producto de la mejor manera. Los procedimientos, de hecho, se escriben a partir de la experiencia de él. En la metalúrgica donde yo trabajaba era, no me acuerdo el nombre, pero pongámosle Juan Carlos. En la metalúrgica donde yo trabajaba era Juan Carlos. En esa otra empresa, o sea, cada empresa tiene a ese talento destacado. Entonces, la idea es que el saber experto de esa persona quede compartido para que el equipo entero pueda ser así de eficiente, pueda lograr resultados. Porque puede que no tenga el talento natural, pero la habilidad se puede desarrollar. En Expansi lo que hacemos es justamente eso. Pasamos todos los procedimientos a videos que son claros, tan fáciles de ver como un videito corto de esos que scrolleás y sobre todo están pensados para mirarlos y actuar. Vos los ves y ejecutás, los mirás y haces, porque utilizamos una metodología específica que es nuestro método Active, en donde entendemos pedagógicamente quién aprende, cómo aprende y para qué aprende, en qué va a usar ese conocimiento. Entonces, creamos todos los contenidos y todo el contenido audiovisual pensado para eso y los ponemos en nuestro propio software, donde además incluimos material interactivo para que se fije el conocimiento. Si querés conversar conmigo sobre qué está pasando en este momento en tu empresa y ver si podemos ayudarte, te invito a que agendes sin ningún compromiso de compra una reunión casi de catarsis. Yo te voy a escuchar en esta reunión y vamos a ver si podemos trabajar juntos o no. Mi intención no es venderte, trabajo con muy pocas personas, con muy pocas empresas cada mes, así que la intención es escucharte y darte feedback primero y segundo, ver si podemos trabajar juntos, recomendarte quizás a alguien y si no quedará un lindo contacto B2B. El link para que agendes la llamada está en la descripción de este video. Dicho esto, tenés mucho trabajo por hacer. Sentarte y escribir tus procedimientos. Mi nombre es Maru Bondetti, nos vemos en el próximo video.